Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legend of Mushroom. Y hoy estamos aquí para hablar sobre esto nuevo que nos han activado por aquí, que son las almas guerreras. Bien, ¿qué es esto nuevo que nos han activado? Bueno, pues son unas almas que vamos a poder ir consiguiendo, nos vamos a poder ir equipando conforme subamos en la torre, que ahora vamos a ir a ver. Tenemos por aquí la torre de nivel 40, nivel 70, nivel 90, nivel 120, 160 y 200. Bueno, pues conforme vayamos subiendo de niveles de la torre se van a ir desactivando más ranuras, podremos equiparnos más ranuras y así tener más poder con nuestro personaje. Dentro de este menú tenemos esto de aquí, que son las ranuras. Tenemos esto de aquí, que son las almas con la... Bueno, esto luego hablaremos en la fusión, un poquito de ello, pero bueno, son las almas más poderosas que hay dentro del juego y que podemos conseguirlas fusionando las almas legendarias. Veremos que tenemos la visualización de alma, que es la que vamos a tener en visualización, si cambiamos es lo que se va a ver debajo de nuestro personaje cuando vamos con el personaje, y podemos elegir entre diferentes visualizaciones. Pues por ejemplo, si yo quiero llevar esta, pues puedo llevar esta. Vale, luego vamos a tener la vista de las almas, que ahora vamos a hablar y os voy a contar cuál es la mejor alma para cada clase. Ojo, no lo perdáis, quedaros un poquitín porque os lo voy a contar ahora mismo. Y luego tenemos... Uy, que nos salimos de aquí. Y luego tenemos detalle de atributo, que es un poquito, pues bueno, las almas que llevamos equipadas, pues los atributos que nos están dando, pues digamos que un resumen de las almas que llevaríamos equipadas de un simple vistazo. Vale, tenemos por aquí lo que hablábamos del tema de la fusión, que fusionando lo que son las gemas rojas vamos a poder conseguir estas, que son mejores y que tienen unos atributos, la verdad, que muy buenos. Vemos por aquí, fijaros, pues ataque global un 20%, que la verdad que no está nada mal. Tenemos esta por aquí que nos van a dar defensa global, etcétera. Podemos ver todas. Yo todavía no tengo ninguna para poder fusionar, pero bueno, acaba de salir esto, así que quería compartirlo con vosotros y bueno, que lo podáis ver. Vale, ¿qué más tenemos? Disolución de alma guerrera. Aquí lo que vamos a poder hacer es poder vender las almas y nos van a dar estas piedritas que sirven para mejorar lo que son las almas. Es decir, si yo vengo por aquí, vaya hombre, que nos salimos, si yo vengo por aquí y lo de aquí y quiero mejorarlo, voy a necesitar estas piedritas para poder mejorar este alma o esta alma. Y luego tenemos por aquí conseguir almas guerreras. Una de las maneras de conseguirlas es, pues bueno, subiendo, haciendo los desafíos de los bosses dentro de la torre de las almas. Que bueno, de momento estoy en un nivel bajito, iremos subiendo, la verdad que no me está costando mucho avanzar. Pero bueno, como quería grabar el vídeo y dejarlo ya grabado y explicado para que todo el mundo pueda entenderlo, pues no me he puesto a darle caña y a subirlo. Pero bueno, ahora me pondré e intentaremos llegar lo más alto posible. Sí que he visto, si os fijáis en las clasificaciones, la gente, por lo menos en mi server, están a nivel 110. Me parece sorprendente porque pone nivel 110, pero si entramos por aquí vemos que estas últimas se desactivan al nivel 200, 160, 120. Todavía no he llegado al 110, ni he llegado para arriba. Me imagino que ya esos niveles serán bastante difíciles, porque si están ahí ya los fuertes del server, pues bueno, serán difíciles. Pero igual es que el resto de niveles no están desactivados. Puede ser, no lo sé, hasta que no llegue y hasta que no tal. Si alguien ha llegado, pues que nos lo deje en comentarios y así nos saca de dudas. Vale, chicos, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, hablando de lo de conseguir las almas, tenemos, ya sabéis, la torre. Y tenemos el deseo de las almas, que si entramos por aquí vemos que con estas bolitas de por aquí, que también se pueden conseguir en la torre, pues vamos a poder hacer invocaciones y vamos a poder ir consiguiendo diferentes almas. Desde aquí podemos conseguir estas almas legendarias, que fijaros qué bonificaciones tienen. Ojo, bonificación de ataque 1280%. La verdad que no está nada mal. Y bonificación de resistencia crítica 168,8%. Bueno, desde aquí lo vamos a poder conseguir. Así que ya sabéis, a conseguir las bolitas y hacer invocaciones. Y ojalá tengáis suerte y consigáis pues estas almas legendarias, que la verdad que están pintan bastante bien y bastante tochas. Vale, ¿qué más cositas podemos ver? Bueno, pues ahora sí que vamos a venir por aquí. Vaya que me salgo siempre. Venimos por aquí a la vista de las almas y aquí vamos a tener en un vistazo desde las más sencillas, por ejemplo la superior, que son las verdes, después las refinadas, que son las azules. Ya veis que van mejorando lo que son las estadísticas de cada alma. Después tendríamos las raras, que son las moraditas, y tenemos las épicas, que son las amarillas. Estamos acostumbrados a verlo de otra manera, ¿no? Las épicas en los juegos suelen ser las moradas, las raras suelen ser las azules. Bueno, en este juego nos lo han cambiado un poco. Y después tenemos las legendarias, que son las rojas, que aquí ya vemos que ya tenían bastante mejor
mejores estadísticas. Y nos quedarían las inmortales, que como ya hemos hablado, las inmortales se consiguen haciendo las fusiones de las almas. Vale, vamos a hablar, por ejemplo, de las legendarias. Nos vamos a quedar aquí un momento y os voy a contar, pues bueno, para cada personaje, es decir, para el arquero, para el guerrero y para el mago, cuáles son las mejores almas y qué estadísticas deberíamos de buscar más o menos en un principio. Os voy a decir las que deberíamos de buscar, pero hay muchas que también pueden ser buenas, ¿de acuerdo? Es decir, si sois arqueros, chicos, os tendríais que centrar en buscar lo que es el ataque, el daño de ataque básico, como por ejemplo tenemos en pantalla esta de aquí, que lo que mejora es el daño de ataque básico un 135%. Ojo que todo esto es en nivel 1, si lo vais subiendo pues irá subiendo. Si le damos por aquí, no me deja darle. Sí, iremos subiéndolo e iremos mejorando lo que es este daño que va dando. También intentaremos buscar el daño de combo, por ejemplo pues estas dos para arquero serían las mejores almas que podríamos utilizar, aunque también, chicos, si bajamos para abajo vamos a ver que tenemos, pues por ejemplo, daño a jefe, que el daño a jefe para mí es un alma pues que está bastante bien y que yo creo que también la deberíamos de llevar, y que esta va a venir bien para todas. De esta no voy a decir en una en concreto, pero puede venir bien para todo. Esto que estoy diciendo aplica a todos los personajes, indiferentemente del alma. Es decir, estamos hablando de las almas legendarias, pero en las verdes, en las azules, en las moradas, pues también buscaríamos más o menos estas estadísticas que estamos hablando. Para el guerrero, ¿qué es lo que deberíamos de buscar? Pues para el guerrero deberíamos de buscar lo que es vida, defensa y daño de contraataque, y también pues resistencia crítica. Pues bueno, pues esas almas son las que deberíamos de buscar. Repito, vida, defensa, daño de contraataque y resistencia crítica. Así que por ejemplo, resistencia crítica tenemos esta de aquí, tenemos daño de contraataque esta de por aquí. Pues bueno, esas serían las mejores almas para la clase de guerrero. También la del daño a jefe, bueno, pues esas ya sabemos que esas son para todos. Y en el mago, lo que deberíamos de buscar un poquitín, pues en el mago sería el ataque también, un poquito la vida y sobre todo el daño crítico, porque ya sabemos que los magos van mucho a crítico, aunque ellos también a niveles altos también pues pueden conseguir con las habilidades y demás crítico, pero iríamos un poquito eso, a crítico, ataque y HP. También, bueno, yo en el mago buscaría lo que es el daño de habilidad, aunque el daño de habilidad prácticamente, que también es otra de las almas que podemos buscar en todos los personajes, porque al final lo que buscamos es que nuestro personaje haga mucho daño, y así lo conseguimos con el daño de habilidad, que al final es lo más tocho, las habilidades es lo más tocho que hay en el juego para conseguir el daño. Entonces, pues eso, podríamos buscar el daño de habilidad, que es la que tenemos por aquí, podríamos buscarlo en todos los personajes. Bien, yo creo que más o menos, pues queda explicado el tema de las almas. Tenemos por aquí el detalle de atributo. Bueno, ya sabéis que aquí vamos viendo un poquito un resumen de todas las almas que tenemos equipadas y si nos dan bonificación de ataque, bonificación de defensa, salud, vida, tal. Bueno, pues lo tendríamos ahí en un resumen. Yo creo que más o menos con esto queda un poco explicado de cómo funciona todo esto. De todas formas, si tenéis algún aporte, queréis dejar algún aporte, lo podéis dejar en comentarios y así lo estudiamos para un futuro vídeo, porque cuando ya tengamos todo esto más avanzado, seguramente que tengamos que hacer una guía de esto pues un poquito más avanzada, ya viendo todo el tema de las fusiones, las gemas, etcétera. Y si tenéis dudas, pues también la podéis dejar en los comentarios y yo, pues si puedo, os las resolveré. Así que chicos, creo que no me dejo nada. Por aquí queda lo que es la guía de las almas guerreras. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y ya sabéis, darle un fuerte like y suscríbete si no estás suscrito para más contenido de Legend of Murrum. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!